Bueno, hermanos, vamos a comenzar la escuelita de esta mañana, ahora en esta parte de los estudios que estamos desarrollando, y vamos a tener primero una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, que una vez más nos concedes la gracia de poder estar reunidos, invocando el nombre del Señor Jesús, y abriendo tu bendita y santa palabra, las benditas escrituras, para poder encontrar en ella la sabiduría, la enseñanza que tú nos quieres dar cada día. Y en estas ocasiones donde nos reunimos, donde es el centro y debería ser el centro de nuestra atención, cuidado y esmero de poder encontrar en ella la palabra oportuna para cada una de nuestras necesidades. Bendice a los hermanos que por distintas causas no han podido llegar, pero que puedan conectarse también y compartir estos momentos juntamente con nosotros. Bendice tu palabra, guíanos a través de ella también para entender, conocer, saber todas aquellas cosas que tú has dejado escritas para nuestro conocimiento. Perdona nuestros pecados, lávanos con la sangre preciosa de Cristo Jesús y también, Señor, que prepares nuestros corazones para esta próxima hora. Te rogamos la misma bendición para cada una de las clases con los niños, que hoy se ha visto un poco diezmada debido al mal tiempo, pero te suplicamos, Señor, que a pesar de todo, y sabemos que es así, tú has de derramar bendición para cada uno conforme a las distintas necesidades. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana lo que nos corresponde considerar, conforme a los temas que venimos viendo, hasta llegar a las llamadas fiestas de Semana Santa, o Pascua, es el nacimiento del Mesías específicamente, del cual prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento y aún los del Nuevo, la Biblia en sí, que es sobre todas las cosas cristocéntrica, nos habla de este hecho tan importante y único. Y vuelvo a repetir, por lo cual se constituye entonces el centro de la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo, el nacimiento del Mesías, que es la promesa hecha de Dios a la humanidad en distintos tiempos, épocas y a través de distintos siervos. El pasaje que leímos en esta mañana, allí en Lucas, nos habla muy específicamente del momento en que, luego lo vamos a mencionar, el Señor Jesús es anunciado en cuanto a lo que es y se refiere a su nacimiento, específicamente a la mamá, podemos decir nuestra hermana María. Decimos hermanas en cuanto a la fe, ¿verdad? Porque creemos que fue salva y no se puede entender de otra manera más que de un vientre de esas características y naturaleza, los cuales el Señor pudiera utilizar para la engendración y la formación del Salvador, del Señor Jesucristo. Pero lo que sí tenemos que aclarar es que no vamos a hacer una mención o introducirnos específicamente en un pasaje, porque no daría el tiempo ni la cantidad de pasajes que nos hablan la palabra de Dios, del Mesías y de sus distintos momentos en que fue anunciado, ni mencionar detalles particulares y sobre eso desarrollarlo,
pero sí para que cada uno de nosotros, aquel que toma nota particularmente, pueda tener por lo menos aquellos pasajes que mencionaremos, que después lo puede tener como una guía para conocer los momentos en que Dios fue anunciando el nacimiento del Salvador. Recordemos que Pedro hace una descripción muy clara de esto cuando se nos enseña en la palabra de Dios que en 2 Pedro, el capítulo 1, cuando se habla de esta palabra profética, porque la palabra profética acá se refiere principalmente a la persona del Señor Jesucristo. En 2 Pedro, capítulo 1, el versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, esta es una manera de describir cómo a lo largo de las Escrituras la persona de Cristo fue siendo anunciada. Podemos decir que tales cosas fueron hechas bien desde el principio, para alterar un poquito el orden del estudio. Las profecías más importantes, podemos decir, o textos claves que detallan este tema, por ejemplo, primero lo podemos encontrar en Génesis, el capítulo 3, que se lo mencionó también en varias oportunidades ya en la escuelita, pero que no podemos dejar pasar por alto o ignorarlo, pues se trata nada más y nada menos de lo que se lo ha dado por denominar, y así se ha aclarado, el protoevangelio, o sea, lo pequeñito pero importante que se podía anunciar del evangelio del reino, y en este caso del Señor Jesucristo. En Génesis 3:15, ni bien el hombre cayó en pecado, y ya estando esto en conocimiento de Dios en forma eterna, antes que nada fuese formado, ya el Señor supo que el hombre pecaría, y ni bien sucedió este triste acontecimiento, recibe la promesa del Salvador. De una manera muy encubierta, por cierto, pues esto fue la primera vez en la Biblia donde se menciona el nacimiento de este Mesías. En el versículo 15 dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Eso también se ha explayado nuestro hermano Alfredo, hablando con respecto al origen de las dos simientes, y la realidad es la efectividad de la obra de cada uno. Si bien una era una simiente de maldad, no obstante, tal simiente sería destruida por la simiente de la mujer, que habla de lo que vendría como Salvador, que es el Señor Jesucristo, pues esta le heriría en la cabeza. Es decir, una cosa es ser herido en el talón, que es el calcañar, que es lo que Cristo sufrió en figura en la cruz del Calvario, aunque murió por nuestros pecados, por supuesto, pero lo que Él obró en la cruz del Calvario fue la muerte verdaderamente del enemigo y
trató en ella, en la cruz, con el diablo, con el mundo, con los demonios, con todo. O sea, fue una fulminante y total victoria del Señor Jesús sobre todo poder del enemigo. Por supuesto, esto no lo verían seguramente absolutamente y comprenderían absolutamente esto desde el principio, pero sí ya tendrían este conocimiento y luego se menciona la promesa al pueblo escogido. Cuando Dios va haciendo esta ampliación, ahí en el mismo Génesis, capítulo 12, verso 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí se hace una mención un poquito más amplia del alcance de esta bendición eterna, de esta obra de la simiente de la mujer, a través de un pueblo que sería formado por la descendencia de Abraham. Es interesante, y esto hay que recalcarlo, que Dios no escogió un pueblo, sino escogió un hombre, en este caso Abraham, para darle esta promesa, que de su simiente, o sea, de sus descendientes, finalmente vendría aquel que sería la bendición a todas las familias de la tierra. Ya, aunque la salud viene de los judíos, pero cuando dice eso, la salud quiere decir la salvación, no es que la otorga el pueblo de Israel, la otorga la simiente de la mujer, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que vendría de esta elección que Dios va haciendo y realizando. También podemos leer a qué tribu, particularmente cómo el Señor va seleccionando, ¿no? Hace nuevamente esta promesa en Génesis 49, en Génesis capítulo 49, podemos leer el verso 8 a 12. Dice: Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro del león Judá. De la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos bermejos del vino y los dientes blancos de la leche. Una profecía que da Jacob al pueblo de Judá particularmente, pues el Señor Jesucristo sería descendiente ya más en forma selectiva, por decirlo de esta manera, es el pueblo de Judá. Y de Judá nacería lo que aquí se describe como el león, ¿no? Y como su descendiente. Y menciona una profecía muy linda, muy particular, que sucede cuando el Señor Jesucristo entra en forma victoriosa en lo que se denomina la Semana de Ramos, una semana antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, cuando el pueblo lo recibe y dan hosanas al Señor, que sería el Salvador de Israel. Y que te recordarán que aunque se decía, bueno, que se calle, que dice, a los mozos que decían estas cosas, a los jóvenes, y el Señor le dice, bueno, si ellos no lo dicen, las piedras
lo dirán. Pero tenía que ser y aún cumplirse, porque todo lo que estaba de Cristo escrito, cumplimiento tiene. También, luego, más particularmente, a una familia de esa tribu. Ven cómo va achicando como un embudo, ¿no? De mayor a menor. Y luego del pueblo viene a una familia. En 2 Samuel, en el libro de 2 Samuel, tantas cosas. Me molesta. En 2 Samuel, el capítulo 7, vamos a leer del 12 al 16. Cuando Dios le da la promesa directamente, nada más y nada menos que al rey David. En el 12 dice: y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré tu reino. Esto tenemos que ver una mirada mucho más allá de lo que sería el reinado de Salomón, el reinado de las descendencias del rey David, de sus hijos, en fin, que en parte se cumpliría, pero no tendría el carácter que luego acá le da la palabra en cuanto a la perpetuidad de este reinado. Y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Quien dirá, bueno, pero está hablando de Salomón, que es el que edificó el templo. Pero uno tiene que ver más allá, como bien digo, y está hablando de la iglesia de Cristo. Porque él dijo, yo edificaré la iglesia, o mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y esa es la casa que realmente, y el templo del Dios vivo que permanece y ha de permanecer perpetuamente. El otro templo, el que fue construido por Salomón, en verdad no tengo el dato exacto, cuántos años permaneció, pero fue destruido pocos siglos después, 400 años después, una cosa así, fue barrido por... aparte fue totalmente, en muchas oportunidades, utilizado para profanado, inclusive el mismo Salomón edificó allí altares y cosas que no eran propios del templo. O sea, no se está refiriendo a ese templo que Dios le promete a David. Es una perpetuidad de algo que sería eterno. Yo le seré a él padre y él será mi hijo. Eso es claro, clarito, está hablando del Señor Jesucristo, a la simiente de la mujer, al que sería bendición de todas las naciones de la tierra, a ese león que promete Jacob a su hijo Judá, y acá, de la simiente de Judá, a David le promete esta realidad, que el único que puede decir que fue su padre, que él sería su hijo, y él me será mi hijo, está hablando del Señor Jesús. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de los hijos de los hombres. Aunque ya me estoy yendo de lo que iba a leer. Ahí ya sí se refiere a lo que tendría que ver con el reinado de Salomón. El Señor Jesucristo, por supuesto, sabemos que no habría de hacer mal alguno, y el Señor Dios daba testimonio de él, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces hay una promesa que esto se tiene que ver directamente con la persona del Mesías, de aquel prometido que Dios enviaría. Podemos leer en el Salmo 89, los versículos 3 y 4.
89, 3 y 4, donde se nos dice: hice alianza con mi escogido. Está hablando de lo que la promesa que le hizo Dios directamente, y luego acá se describe: hice alianza con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Vemos entonces cómo la promesa de Dios se vuelve a afirmar a través, y ya era algo que el pueblo de Israel lo tenía totalmente incorporado, que de David vendría aquel que regiría a todas las naciones del mundo, hablando del Mesías. Luego Pedro lo menciona, ni bien el Espíritu Santo desciende sobre ellos en Pentecostés, la predicación para el pueblo de Israel, puede traerle a las memorias lo que fue David, que no fue eterno, por supuesto, pues durmió con todo, y que al que sí le fue dada la promesa era a aquel que Dios prometió, al cual le daría, como dice acá, el trono por todas las generaciones. El único que se puede cumplir esa realidad es al Señor Jesucristo. No hay otro que haya vivido por todas las generaciones. Hubo grandes reyes en la historia, pero esa perpetuidad de tiempo fue, dentro de lo que es la historia de la humanidad, pequeñitos momentos de gloria. Y se cumple lo que dice la Biblia, que el hombre y la gloria del hombre es como la hierba y su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor y la gloria del hombre dura breve tiempo en comparación con lo que sería el reinado de Jesucristo, que no tendría fin, que sería para siempre, desde ya, para toda eternidad. Esta es la realidad, por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego esa promesa de haber escogido una familia, la familia de David, tanto por parte de su descendencia y de 2 de sus hijos, uno de Salomón y el otro de Natán, viene por un lado la que sería la madre del rey David, de María, que sería descendiente de la familia de David. Y por el otro lado, que no era el padre, sino el padrastro, pero de todas maneras era descendiente de la familia de David, que es José. Pero de ellos dos, vuelvo a repetir para que quede bien claro, aunque uno era el padrastro, no fue el padre, pero era de la familia de David, y María, que sí era descendiente también, como lo era José, pero en este caso fue la madre en la cual recibe ya directamente de parte de Dios y de el ángel enviado, que fue la lectura que leímos, y la podemos volver a repetir en Lucas, que hemos leído, es cuando recibe directamente la promesa en Lucas, el capítulo 1, en el versículo 26, dice: y el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Esto es muy importante. Y hay versiones modernas que ponen a una doncella, pero es muy distinto hablar de una moza virgen que hablar de una doncella, porque se puede ser doncella pero no tener esa virtud que tenía y que necesitaba que sea así, que ella después lo dice, que no conoció nunca varón. ¿Por qué? Porque tenía que ser un vientre, vuelvo a repetir,
muy especial. No es porque María fuese especial en el sentido que sea sin pecado, como sostienen los católicos. María era una mujer que necesitaba de un Salvador y ella misma en su cántico luego alaba a su hijo que sería su Salvador. Una mujer como todas, pero era una mujer muy temerosa de Dios y obediente, al punto tal que cuando se le aparece entonces este ángel Gabriel, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada tenía el carácter prácticamente en la antigüedad como prometida, lo que sería en modo mucho más liviano y casi ya ni se practica eso. Por ahí en mi época todavía sí, en esta época no sé si se practica eso. El compromiso, ¿no? El compromiso no era una ceremonia de boda, pero sí, me acuerdo que se compartían, creo que eran anillos de plata, si no me equivoco, ¿no? Pero en el compromiso se hacía una reunión familiar y allí los novios entonces se comprometían a los que después más adelante sería su boda, pero era un compromiso. Bueno, el carácter que tenía en el tiempo del Señor Jesucristo, el desposamiento, por decirlo de esta manera, era mucho más serio todavía. Era prácticamente como un compromiso ya de total y absoluta reserva para el día del casamiento. Entonces, esto sería una historia también, hasta la posibilidad de dar un mensaje muy lindo con respecto a la actitud de María, porque cuando ella tenía esa virtud, se había conservado virgen y llegó el momento de desposarse con José, una mujer temerosa de Dios. José también lo era y muy temeroso de Dios también y respetuoso, y la amaba realmente a María. Entonces llega, quiere decir eso, el ángel hasta donde estaba María y le dice, salve, que implica salud, salvación, santidad, a María, salve, muy favorecida. Sí, un favor tan grande no hay mujer en el mundo que lo haya podido tener. Es decir, ¿qué cosa? Que el Señor es contigo. El Señor la había escogido. Recordemos que el Señor desde los cielos mira y conoce a todos los hombres, y eso incluye por supuesto a las mujeres, y conocía no solamente la virtud de esta mujer, porque había muchas vírgenes en Israel, no era la única, pero por sobre todas las cosas, el corazón, el intento del corazón, el temor de Dios que hay en una persona. Dios lo conoce, si ha de ser recto o no alguien frente a Dios, y en las cosas del Señor, respetuoso de amar al Señor. O sea, hay un montón de cosas que implican este favor de Dios hacia María. No es, vuelvo a repetir, que se tiró al azar la idea, bueno, elijamos a María, que es una de las descendientes de David, es virgen, bueno, traela que vamos a hablar con ella. Cumple con los requisitos. No, los requisitos eran mucho más que... Vuelvo a repetir, no era sin pecado, tenía pecado, pero Dios también preservó ese vientre para que esos pecados de María no se transmitieran a lo que en ella sería engendrada. Pero no le da a María, y esto lo aclaro para que nos quede bien en claro a nosotros, ningún tipo de virtud en particular, o haría que ella fuese perpetuamente virgen, o como algunos también, especialmente la rama católica, después inventara
y sacara de su propio invento, porque no es bíblico, no está en la Biblia, por lo tanto nosotros no aceptamos semejante declaración, del día de la Asunción de María, que se festeja el 8 de diciembre. Quiere decir, ¿qué cosa? Que María también, ¿qué quiere decir Asunción? No es la ciudad del Paraguay, ¿eh? Eso recibe el nombre de la Asunción. ¿Pero qué habla de Asunción? No. Subió al cielo. Asunción, de ascender. Igual esa fecha se usa para otra mentira, que es la Inmaculada Concepción de María. María. Claro, porque, por eso no quería entrar en todo ese detalle, pero porque para deducir que era sin pecado, los católicos apostólicos romanos hablan de que fue concebida también, por eso dice sin pecado concebida, y uno de los rezos que hacen, ¿no? Quiere decir que ella también fue sin pecado y tenemos, entonces la madre de María también, y la madre de la madre también, y así sucesivamente hasta llegar nada más y nada menos que a la primera madre de la humanidad, que fue ¿quién? Eva. Quiere decir que Eva también era sin pecado, porque es ilógico pensar todo eso. Lo cierto, bueno, por eso, perdóname, por eso no me quería entrar en ese detalle, porque si no se nos va el tiempo. Pero lo cierto es que inventaron, vuelvo a repetir, esa tradición, porque es una tradición, de la Asunción de María. O sea, dándole atributos a María que no están en la Biblia, que jamás atribuyeron a ella esa condición de ser sin pecado, y menos aún todavía que sea la Madre de Dios. Fue la Madre del Señor Jesucristo, hombre. Hombre. Dios no puede ser engendrado, porque Dios es eterno y es espíritu. En el vientre de María se une en determinado instante de tiempo de la engendración, el Espíritu Santo obra en el vientre de María, la naturaleza humana, que le da el carácter humano, y la naturaleza divina para formar una sola persona indivisible. El Señor Jesucristo es el único hombre Dios. Es Dios y es hombre, y es indivisible. Es una persona con dos naturalezas. La divina. ¿Con qué? Me puse a pensar en la Trinidad y no El Señor Jesús era hombre, verdadero hombre y verdadero Dios. Lo que se ha denominado por nuestros hermanos mayores también la unidad teantrópica. ¿Ya? Habla de Dios y tropos de hombre. Fue el momento de la engendración del Señor Jesucristo. Único Dios y único hombre. Una sola persona con dos naturalezas. Difícil de entender. Pero en Cristo eso se cumplió. Y aquí es donde ella entonces recibe esta promesa y le dice: bendita tú entre las mujeres. La bendición que recibió, por supuesto, inmensa, sin igual. Mas ella, cuando se vio, se turbó de sus palabras y pensaba: ¿qué saludo es este? ¿Qué clase de saludo? ¿Qué significa? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Esa gracia, por supuesto, como decíamos, por el conocimiento que Dios tuvo también de la persona elegida. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir: Él salvará a su pueblo, o el Salvador, o Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahí está hablando entonces de su origen también divino. Y le dará el Señor Dios
está el cumplimiento de todo lo que habíamos leído con respecto a las promesas de David, el trono de David, su padre. Ahí está. Este es el que habría de recibir aquellas promesas de perpetuidad de un reino que sería para siempre, que le dio a David. Ahí en esta palabra vemos. Por eso es interesante considerar lo que Pedro decía como una antorcha, ¿no? Que va alumbrando en lugar oscura. El otro día hablaba con Noemí y le decía, la verdad, un fósforo, la luz del fósforo, cuando estamos en una oscuridad total, ahora están los teléfonos, ¿no? Ya sé que me van a decir, prendemos el teléfono, pero antes decía, bueno, prende un fósforo aunque sea. Y en los tiempos cuando yo era chico, años A, lo primero que buscábamos era la caja de fósforo, para por lo menos prender un fósforo y buscar las velas. Pero esa lucecita ya alcanzaba para iluminar y poder buscar una vela que a su vez tenía un poquito más de luz y se encendían varias velas. El que tenía candil prendía un candil, el que tenía una garrafita podía prender una garrafita. Sí, creo que en aquel entonces ni existían todavía. Yo tengo uno en casa, pero de adorno nada más, ¿no? Que era el recipiente querosén con el mecherito y la tulipa de... Siempre estoy pensando, pero no consigo el querosén. Pero para usarlo también como... porque iluminaba eso, uno tenía eso, los candeleros, ¿no? Entonces, vemos cómo en lo más oscuro de la humanidad fue iluminando. Es como una antorcha que va iluminando. Y acá en este cumplimiento de estas profecías dadas y repasamos, primeramente a los que habían cometido el pecado para toda la humanidad, quiere decir todo esto, luego un pueblo, luego una tribu, luego una familia, luego a una persona, particularmente que fue David, y finalmente a su descendencia, donde tendría cumplimiento entonces esta promesa del Mesías y de la naturaleza que tendría este Salvador, que sería verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué tenía que ser así? Bueno, por cosas muy importantes, como por ejemplo el hecho de que la salvación solamente, y lo mencionó también nuestro hermano la última vez, pertenece a Jehová. Así lo dice en Jonás capítulo 2, versículo 10, muy claramente. La salvación pertenece a Jehová. La salvación del hombre le pertenece en todos los aspectos a Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse o salvar a otro, y esto está desarrollado en la Biblia a lo largo de todo ella, en algunos lugares muy específicamente, hablando de que no hay redención que el hombre pueda dar por su vida ni por la del otro. No hay dinero. Todo lo que encontramos después son todos inventos de los hombres. O pagar las bulas papales. Actualmente hay un movimiento religioso, y lo voy a decir así, entre comillas, lo mencionábamos el otro día, lo vuelvo a repetir, no sé si aquí lo mencioné o en la predicación, pero que vendía metros cuadrados del cielo. Entonces vos me habías mandado el artículo, ¿no? Entonces ponían precio, el que quería ya asegurarse un lugar en el cielo, tenía la posibilidad de comprar metros cuadrados de propiedad en el cielo, a través de un papel que le daban, como que tenía asegurado tantos metros cuadrados, una casa de 100 metros. Entonces creo que habían empezado con $100 y como vieron que era un buen negocio, lo llevaron a 250. Se cotizó enseguida el terreno en el cielo. No se inunda, no sufre las cosas. Entonces, bueno, y eso es una iglesia evangélica, para obtener dinero, para, como siempre, ¿no?, hacer mercadería. Y lo más triste es que todos los que compran, en definitiva, esas cosas, no hacen más que obedecer a espíritus de error
y de mentira. Porque para que alguien crea eso realmente tiene que ser muy iluso, por decirlo de forma muy suave, un indocto en el conocimiento de la palabra de Dios y un incrédulo total. Porque la única manera en que el hombre puede asegurar su lugar en el cielo es a través de la persona de Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador, porque la salvación pertenece a Él. Y ya también se habló, y esto lo volvemos a repetir, figurada esta salvación desde el Edén mismo, cuando Dios tiene que sacrificar los corderitos para vestirlos con túnicas y hacerle vestidos, ¿no? Es decir, Dios tiene que intervenir y le enseña al hombre el camino de la salvación. Lo primero que hizo fue darles una figura, la muerte del cordero inocente. Era la figura de la muerte de aquel que ya había sido ordenado desde la eternidad, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí les demostraban una figura en un corderito. Así como va a ser aquel que un día va a dar su vida, y Juan lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y ese Cordero dónde quitaría el pecado del mundo? Nada más y nada menos que en la cruz del Calvario, donde sería crucificado y daría su sangre en favor de cada uno de nosotros. Y de ahí también el nombre que el ángel le dio, el Salvador. Jesús quiere decir el Salvador. No hay otro medio dado a los hombres. Así lo dice en el libro de los Hechos y después lo va diciendo el apóstol Pablo. Hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo, para que en el nombre de Jesús sea salvo toda persona. Todo ser humano tiene que pasar por este hecho. A lo largo de nuestra vida, no sé quién me comentaba el otro día que había fallecido alguien conocido. Hablo a veces con tanta gente. Bueno, y yo le decía, bueno, pero tener la plena seguridad que no se debe, por lo menos en nuestra sociedad, en nuestro lugar, aquí. Capaz que si decimos, bueno, hay gente que tal vez está en el Amazonas, indios que parten, o indígenas sería, ¿no? ¿Sería? Aborígenes. Hindúes sería la de la India, pero aborígenes del lugar donde nunca llegó el Evangelio, bueno, van a ser juzgados por otras leyes, pero siempre bajo el Evangelio de Jesucristo. Pero en nuestra sociedad, en la sociedad occidental u oriental, donde el Evangelio ha llegado, no hay un alma que pueda decir que se va de este mundo sin por lo menos haber escuchado una vez el Evangelio del Reino, el Evangelio del cielo, el Evangelio de salvación. Bueno, Dios ya lo estableció, lo mostró, y a veces, miren, Dios hace honor a su palabra. Pues mucha gente hay que se burla y hace chistes con respecto al Evangelio. Pero es notable porque dentro de ese chiste repiten textualmente el Evangelio de salvación. Se burlan, se están burlando. Pero están diciendo la palabra de Dios. No lo hacen con el propósito de que las almas sean bendecidas. Lo hacen según ellos, para que el nombre de Dios sea blasfemado. Pero no se dan cuenta que en su burla no hacen más que promover la palabra de Dios. Porque Dios hace honor a su palabra, y lo que para mí puede ser una burla y decir algo que se burla y menosprecia, como los burladores que hay en la palabra de Dios, el Evangelio del Reino, sin embargo esa palabra es palabra de Dios. Y por sobre todas las cosas va a hacer lo que Dios quiere que la palabra haga, no va a hacer lo que el hombre quiere. Muchas veces ustedes van a observar y van a ver que hay, especialmente se da mucho en el mundo del espectáculo, ¿no? En el mundo del espectáculo hay quienes se burlan, y si hay algo que realmente y lamentablemente sucede, es que no van a elegir
otros dioses. No se van a meter con los dioses de este mundo. Se van a meter con el Señor Jesús. Siempre el punto es ensuciar o pretender ensuciar el nombre de Jesús y a sus seguidores. Pero no se dan cuenta que son nada más y nada menos que instrumentos utilizados por Dios. Más allá de la burla, no importa. Es el hecho de que la palabra de Dios se pronuncia, corre, y Dios hace honor a su palabra y muchas almas escuchan ese evangelio, que les puede ser para salvación, ojalá les sea para salvación, pero también les puede ser para condenación. Porque una vez que la escucharon, tienen que tomar una decisión. O me burlo con el burlador, o la recibo y me hace pensar. Es lo mismo, miren, a veces ha sucedido que hay gente que recibe un tratado bíblico, lo arruga y lo tira. Ese lo tiró. Pero al poquito pasa otro transeúnte, lo ve, lo levanta, lo abre y lo lee y cree lo que dice esa palabra. El que lo arrugó y lo tiró, despreció su salvación y la perdió. Pero el que la levantó y lo leyó, que puede estar arrugado o no, pero la levantó y la leyó y la creyó, ese recibe la salvación. Eso ha ocurrido no solamente con el tema de la salvación, en otros aspectos también. La obra del Mesías es muy grande. Siempre cuenta una hermana en Cristo, que ya está con el Señor hace muchos años, que escribió unos libros de meditaciones diarias, un matrimonio evangélico muy enfermo los dos. Él muy enfermo y ella también. Y dicen que una vez iban caminando por una playa, ella y él, bastante abatidos a causa de las enfermedades que mutuamente, no era la misma enfermedad, pero eran dos enfermos que estaban juntos. Se habían enfermado ya después de casados y la tenían que sufrir. Y frente a esa desolación, de pronto viene volando un tratado y cae justo frente a sus pies, en la playa. Lo levantan y ese tratado hablaba de toda la consolación que puede dar Dios en medio de la enfermedad. Coleman, el matrimonio Coleman, ahora me acuerdo. Ella era Carlota. Coleman, él no recuerda el nombre. Pero si uno lee el libro, va a ver que todo el libro se trata de consolación a los distintos estados en que puede ir pasando un enfermo, o las experiencias. Y para ellos fue un levantamiento, por decirlo de esta manera, de su estado anímico espiritual, porque a veces los creyentes también estamos abatidos. No es que estamos siempre de pum para arriba. A veces estamos abatidos por distintas situaciones. Bueno, Dios hace honor a su palabra. Es una antorcha que va alumbrando. Y hoy nos llega. Y vuelvo a repetir, a veces de una manera, a veces de otra. Y Dios tenía en sus propósitos no solamente el anunciar este nacimiento, sino el propósito definitivo de que esto se cumpliera. En fecha y tiempo. Pablo lo define llegado el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4. Ha llegado el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, súbdito a la ley. Ese tiempo es algo notable. Cuando uno penetra un poquito más en los anales de la historia y se da cuenta que era el lugar oportuno, el tiempo oportuno, el tiempo en que Cristo tenía que venir al mundo. Se cumplen las 70 semanas de Daniel también.
hasta el día de su muerte. Ahí se cumplió, se cerró ese tiempo. O sea, hay profecías bíblicas que anuncian eso. Pero también aún está acompañado por hechos históricos. La unificación de un reino, todos los caminos conducían a Roma, en fin, en un sentido, ¿no? La unidad que había en todo ese reino, por los cuales después Pablo transitó en todos sus viajes y todos los demás ministros del Evangelio lo hicieron. Era importante y fue necesario. Y en su tiempo Dios lo envió y este Mesías vino al mundo en las condiciones en que Dios estableció. No es que el nacimiento de Cristo fue algo fortuito, algo casual, algo que no se sabía, porque inclusive tuvo un precursor, que fue Juan el Bautista, el cual también ya estaba anunciado en el libro de Isaías, en el capítulo 40, los versículos 3 a 5, en Malaquías 3 a 1, que es donde se habla de la profecía del que sería el último de los profetas de la antigua dispensación y el más grande de todos. ¿Por qué? Porque tendría el privilegio de ver y anunciar él mismo la llegada, he aquí, aquel del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. El último de los profetas anunciado en Malaquías. 400 años de silencio de la Biblia y en el pueblo de Israel. Y cuando Juan empieza a predicar, empieza nuevamente el tiempo de la anunciación de la llegada de aquel que sería y que es el Mesías. Y fue el último de los profetas, porque ahí con Cristo, él fue el último. No hubo más profetas en Israel. Hay otro tipo de profetas. No confundamos los profetas del Nuevo Testamento con los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento son los que anuncian el Evangelio del reino, los que anuncian la palabra de Dios. El cuerpo de profecía ya está cerrado. Ya no hay más profecías que dar, ya fueron dadas todas las que atañen al pueblo de Israel, a la iglesia y hasta los eventos futuros. Actualmente los profetas son todos aquellos que siguen anunciando el reino de Dios. Esos son profetas, los que anuncian, los que profetizan, los que dan la palabra de Dios, ¿verdad? Los otros fueron profetas en la antigüedad. Y todos ellos esperaron y saludaron como viéndola de lejos. Bueno, el primo del Señor Jesucristo, que fue nada más y nada menos que Juan el Bautista, porque Elizabeth era parienta de María y había quedado embarazada 6 meses antes de una manera también milagrosa, la que era conocida como la estéril. Así dice la Escritura. Quedó embarazada 6 meses antes, con señales y prodigios muy grandes, porque fue un milagro, ya era avanzada en edad, muchas cosas, y sin embargo tuvo familia. Y al 6º mes de ella, entonces aparece Gabriel a María y le anuncia que ella sería madre de los santos, que sería el Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y luego entonces el primo, que no le conocía hasta ese momento, anuncia, por eso se le llama el precursor del reino, anuncia, que había que arrepentirse, el Evangelio del arrepentimiento. Era el Evangelio del arrepentimiento. Después sería el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Recuerden, arrepentimiento es una parte de la salvación. Uno se arrepiente, pero después hay que creer en lo que Cristo hizo. Por eso Pablo dice arrepentimiento y fe.
¿En qué? En la obra del Mesías. Ahí se completa la obra de salvación. Ya estando Cristo presente, siempre se necesitó igual la fe, aún para arrepentirse genuinamente antes. Pero ahora, ya estando presente Cristo, y Pablo lo dice en Hebreo, mejor que los sacrificios, lo que antes se ofrecía, él era la figura, todas las figuras esas hablaban de Cristo. Y esto es un detalle nada más, total se pasa el tiempo. Cuando estudiamos el armado del tabernáculo, en el antiguo pacto, cuando saliera el pueblo de Israel al desierto, absolutamente todas las cosas que llevaba el tabernáculo hablaban del Señor Jesús. Todo, todo. Y hicimos en ese momento un detalle minucioso de todo lo que era el armado del tabernáculo. Todo lo que Dios fue indicando, lo que tenían que ser las columnas, las basas, los candeleros, los utensilios, el arca, ¿cómo se llama? El lugar del holocausto, las cuerdas, los cortinados, todo, en todo estaba el Señor Jesús representado. No había nada que escapara a la persona del Señor Jesús. Todo les hablaba de Cristo, del Mesías que un día vendría. Por eso es tan importante dar gracias a Dios que nosotros tenemos este privilegio y poder anunciarlo siempre. Que el Señor nos dé la oportunidad, que tengamos la oportunidad. Porque no es por fuerza ni violencia, tampoco no le podemos romper la cabeza a una persona porque no me quiere escuchar. Sencillamente hablarle del Evangelio del Reino. Cuando se dé la oportunidad, establecer el punto de contacto, cuando se da, y siempre se da. Hoy día, por ejemplo, se puede hablar en contrapunto de contacto, sencillamente en el tiempo que se vive, en la inseguridad. Uno tiene miedo de entrar y de salir. Bueno, hay formas de hablar de Cristo y de la seguridad que da Cristo. Que puede ser que nos pasen cosas, pero una cosa es pasarlas con Cristo y otra es pasarlas sin el Señor Jesús. Y como eso tantas, siempre que pedimos, el Señor nos da un punto de contacto. En algún momento de la conversación sale la posibilidad de hablar con esa alma, ahí introducirla. Y siempre después buscar devolver al tema. Porque normalmente la gente tiende a salir del tema con otras cosas. Nosotros no, volvemos al tema. Como te iba diciendo, tal cosa. Sí, no, pero vos fijate que las nubes, ahora el tiempo, bueno, pero fíjate esto. Porque si le seguimos eso, ya listo, nos desvió del tema y no hay. Pero la obra que Cristo hizo, bueno, es digna realmente de ser anunciada y que toda boca pronuncie esta realidad siempre que nos es posible hacerla, ¿sí? Y que Dios permita el lugar, la ocasión, el momento, bueno, tener la libertad y la confianza de que el Señor va a poner palabra en nuestros labios. Y siempre recuerden esto, más que nuestros dichos, lo que tiene realmente peso y valor es la palabra de Dios. Escrita está. El Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.